Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Ni siquiera la muerte. 9. Kirito reflexionó que en la alegría de escuchar el voluntariado de Amaterasu para darle un paseo, honestamente extrañaba la logística de que tal cosa realmente sucediera. El pobre sedán negro que, si bien se veía casi tan bien como nuevo, aún mostraba las marcas de su edad, no estaba diseñado exactamente para 7 pasajeros, sin incluir al conductor. Los asientos traseros estaban ocupados por Mavis, Alice, Yuri y Sugua, mientras que el asiento del pasajero delantero Kirito tenía para él y Yui. Alice y Yui estaban sentados en su propio regazo y en sus propios regazos respetablemente, no eran exactamente pesados ni sentían ninguna incomodidad por sus posiciones. Kirito todavía se estaba acostumbrando a su vínculo con la antigua inteligencia artificial, ya que todavía podía sentirlos y localizar su presencia dentro de su área del pecho, aparentemente flotando en una órbita estable alrededor del juramento de caballería. Esto es realmente espeluznante y realmente reconfortante por alguna razón. Sus emociones se transmitían muy claramente y los tres se comunicaban aparentemente libremente dentro de las redes de su autoridad. La calidez de su amor y cuidado estaba calmando sus nervios nerviosos y permitiéndole concentrarse completamente en enviar cada trozo de apoyo emocional que pudiera hacia Asuna. Estaba bastante seguro de que ella no estaba exactamente segura de lo que estaba sucediendo, pero esperaba más allá de la esperanza de que fuera suficiente para decirle que venía, lo suficiente como para asegurarle que estaba cumpliendo su promesa. Hasta que la vea con sus propios ojos, hasta que pueda abrazarla con sus 2 brazos, la batalla seguía en marcha y aunque lógicamente supiera que había terminado, todavía había una pequeña parte de él que no podía evitar dudar, no podía detenerse sino mantener un agarre proverbial en sus cuchillas. Amakusatma estaba de alguna manera molesto por la agitación mental de Kirito, o era mucho mejor leyéndolo que el propio adolescente, porque el auto estaba rompiendo todo el límite de velocidad y abriéndose camino hacia el hospital. El hombre mantenía el vehículo estable sin perder velocidad. Si no fuera por la situación en la que se encontraban en Kirito, se habría preguntado si el hombre era un corredor retirado o alguien similar, con la facilidad con la que Amaterasu parecía estar manejando las calles de la ciudad. Pero el adolescente realmente no podía prestar atención a tales cosas, sus emociones corrían desenfrenadas ya que su mente estaba completamente concentrada en el único hecho de que estaba a punto de ver a Asuna vivo y bien, y lo más importante, finalmente libre. Clarent tarareaba como si estuviera listo para cortar cualquier obstáculo en su camino. La cuchilla no era exactamente sensible, pero aparentemente reaccionaba a los deseos de Kirito y mostraba que, pase lo que pase, sus objetivos estarán seguramente a su alcance. Clarent Blood Arthur era una cosa completamente diferente, pequeños arcos y chispas de rayos, carmesí todavía ardían por todo el cuerpo de Kirito, inofensivos pero aún casi siniestros y sirviendo como un recordatorio de lo cerca que estaba de tratar de correr el resto del camino sobre sus propias 2 piernas, si el auto resultaba ser insuficientemente rápido. Kazuto-san, entiendo tu situación, pero tendré que pedirte que te contengas un poco más. Amaterasu dijo que cuando un arco particular de relámpago saltó del brazo derecho del adolescente y golpeó el panel de la radio, no se hizo ningún daño, pero aún así fue un poco inquietante. Estoy bastante seguro de que mi pobre auto no podrá funcionar si su autoridad destroza o derrite una buena parte de sus selectos. Romix fuera. Kirito apretó su control sobre Clarent Blood Arthur pero tomó mucho esfuerzo, estaba respondiendo a su estado emocional y aparentemente deslizándose entre sus dedos mientras se tambaleaba para la batalla y para aplastar cualquier cosa en su camino. Era un bucle en el que intentaba dividir su enfoque, pero solo perdía algo de su calma y, por lo tanto, hacía más difícil retener a la autoridad, lo que requería más enfoque, etc. Lo siento, su tono estaba un poco tenso, estaba demasiado desequilibrado en este momento. Es solo, se acabó, todo finalmente terminó y no estoy seguro de si esto es real o no.
Piensa en ello como si de repente te quitaran un peso de los hombros, como si algo malo hubiera pasado y sabes que a partir de este punto todo solo puede mejorar. No tengo mucho sentido, ¿verdad? Por el contrario, Kazuto-san. Amaterasu se rió entre dientes. Puedo ver de dónde vienes y eso es algo bueno. Sin ningún estrés adicional, habrá muchos menos problemas para que te adaptes a las cosas nuevas en tu vida. Yui miró al hombre mientras se acurrucaba más profundamente en el pecho de Kirito mientras él la sostenía cerca de sí mismo, todavía inconscientemente temerosa de que ella desapareciera. Él no se sentía así dentro del juego, ella era parte de él hasta cierto punto, pero sin esa seguridad, no pudo evitar sentir que algo saldría mal, tarde o temprano, de todos modos. Papá sabe lo que está haciendo, luchó a través de Aincrad y ganó, e incluso logró salvarnos a mí y a Alice-chan. El puro optimismo y la confianza en él que saturaron su voz hicieron que fuera más fácil para Kirito. Su forma se relajó ligeramente al sentir su presencia ardiendo en la percepción de su mente. Mamá confió en él para salvarla, sabía que él vendría y lo hizo. No estoy seguro de cómo funcionará todo esto con papá convirtiéndose en un campeone, pero con mamá y Suguo-san lo resolveremos. Papá siempre se las arregló para salir adelante, nunca se rindió y estoy seguro de que mamá estará feliz de vernos a todos cuando vengamos a visitarla. Solo espero que no tenga nada afilado y puntiagudo a su alcance en el punto. Kirito trató de imaginar la reacción de Asuna ante las nuevas circunstancias que ahora lo rodeaban a él y a las dos hijas adicionales que de alguna manera logró adquirir. El resultado final no fue agradable para él, la chica de pelo castaño era bastante terca y tenía la costumbre muy desagradable de mostrar su disgusto en la punta de una cuchilla. Explicarle todo el asunto con la magia siendo real, los dioses siendo reales y él ahora siendo semidios pan inmortal con la capacidad de acabar con las principales ciudades a la caída de un sombrero tomaría algún tiempo, y suerte, mucha suerte. Kirito realmente no estaba seguro de lo que más temía en esta situación. La primera fue una tarea difícil, pero tal vez podría usar la conmoción en la que ella estará a partir de la segunda revelación. Este fue el momento en que el auto se tambaleó y con un chirrido de llantas, se detuvieron en el estacionamiento justo antes del hospital. Kirito ya estaba saltando antes de que se detuvieran por completo con Yui todavía en sus brazos. Igual, 0, 0, igual. Kirito no estaba seguro de qué tan rápido iba, incluso el ascensor fue olvidado mientras subía las escaleras y se abría paso a través de las puertas en su camino. Estaba bastante seguro de que el que conducía al piso en realidad estaba arrancado de sus bisagras, pero no le importaba menos, en este momento lo importante era que estaba parado frente a la puerta que conducía a la persona que lo dio todo para salvar. Su corazón estaba martillando en su pecho. Su cuerpo se sentía como si estuviera lleno de plomo. Este momento todavía era algo que estaba trabajando en captar, demasiado temeroso de que fuera solo una ilusión, desapareciendo en el momento en que estará a un paso de llegar finalmente al final. Todo esto era tan surrealista que ni siquiera podía reprenderse a sí mismo por ello. La pequeña duda en la parte posterior de su cabeza era como un zumbido constante que casi lo hacía esperar encontrarse de repente de vuelta en Aincrad. Bueno, él no fue quien retrocedió ante tal obstáculo, incluso si esto fue solo una ilusión o un sueño, solo tendrá que luchar para que se convierta en realidad. Cuando su mano agarró la manija de la puerta y con un tirón la abrió. Era que su mente estaba demasiado nublada por todos los resultados posibles, o que simplemente inconscientemente se negaba a confiar en nada más que en sus propios ojos, nunca sintió la presencia moviéndose detrás de la puerta. Mientras dos brazos delgados envolvían su cuello y un par de labios suaves chocando contra los suyos, lo único que Kirito podía hacer era envolver sus brazos alrededor de la forma de Asuna en respuesta por puro instinto. Y de repente, ella está aquí, su mente de repente se quedó en blanco, solo que por este momento nada existía cuando la ola de sentimientos se estrelló y rompió todas las barreras que tenía. Solo él y Asuna estaban presentes, solo ella importaba ya que él la sostenía más fuerte que nunca y solo ellos eran reales en este vacío. Esto era real, nada podía decirle ahora lo contrario, ni sería capaz de decirle lo contrario mientras asimilaba el sentimiento que brotaba de la chica que amaba e hizo todo lo posible para mostrarle cómo se sentía él también.
Podía sentir que el proverbial agarre que tenía en sus cuchillas se aflojaba. Por primera vez en más de 2 años los dedos apretados, que sostenían sus únicas líneas de vida lentamente comenzaron a temblar. Fue casi doloroso soltar lo que casi se convirtió en una parte permanente de él, pero estas manos ya no necesitaban sostener la cuchilla. Era casi como si ahora pesaran demasiado incluso para que él los sostuviera, era como si simplemente no necesitara cargarlos más, pero eso era mucho más difícil de aceptar que casi cualquier otra cosa. Después de todo, ¿quién sería él sin sus cuchillas? La calidez que las emociones que Asuna estaba vertiendo en su beso le recordaban, era lo que ambos querían al final y lo que lucharon durante tanto tiempo y perdieron tanto. Kirito, el espadachín negro de Aincrad, soltó sus cuchillas. Asuna, el Flash de Aincrad, soltó su espada. Muchos dijeron que la batalla nunca terminará, muchas personas pensaban que morirían en Aincrad y que sus vidas fuera de ella eran un sueño inalcanzable ahora. Fueron ellos los que no se dieron por vencidos, fueron los que siguieron luchando sin importar qué, y fue ellos los que rompieron estas cadenas y los sacaron de la jaula brillante que Kayaba construyó. Como Kirito Totsugu, Aincrad llevaba muchos recuerdos que se hicieron en poco más de 2 años, buenos o malos, pero todos ellos importantes y todos los que quemaron para siempre en su mente como algo que no podía olvidarse. Superarlos era imposible, eran parte de él y de todos los demás que sobrevivieron al viaje. Nunca abandonará completamente a Aincrad ya que alguna parte de él fue ahora para siempre parte de ese mundo. Pero ahora ellos, él y Asuna, pueden crear nuevos recuerdos, mejores, y avanzar hacia el futuro con el que soñaron mientras aún estaban en el campo de batalla. Finalmente se separaron pero nunca se soltaron el uno al otro, las lágrimas estaban en sus ojos, pero ni siquiera ellos podían ocultar la felicidad que brillaba en sus corazones. Por primera vez, pudieron verse, por primera vez Kirigaya Kazuto y Iki Asuna se conocieron. Kirito-kun, había un hipo en su voz mientras lo sostenía con más fuerza. Se acabó. Él sabía lo que ella quería decir, era todo lo que importaba. Nuestra última batalla. Dijo con una pequeña sonrisa. Ganamos, Asuna. Viniste por mí, incluso si no había forma de que lo hicieras. Su brazo derecho se deslizó lentamente hacia arriba y tocó suavemente su mejilla. No podía creer que fueras tú, ni siquiera podía confiar en mí mismo que lo que estaba viendo era real y que realmente viniste. Kirito no la dejó terminar, sus brazos se envolvieron alrededor de ella una vez más y mucho más apretados, mientras la sostenía contra su pecho. No había palabras para explicar cuánto quería nunca soltar, la pequeña sensación de desapego surrealista que siempre tuvo el mundo virtual, ya no estaba y sabía que se trataba de Asuna y de nadie más. Hola, soy Iki Asuna. Su propia voz contenía tal calidez, tal alivio y tanta felicidad que Kirito no pudo evitar sonreír. Estoy contento de finalmente estar de vuelta después de tanto tiempo, Kirito-kun. Hola, soy Kirigaya Kazuto. Su voz temblaba, pero una sonrisa en su rostro era suave y llena de alivio y amor que nunca podría expresar con palabras. Bienvenido de nuevo, Asuna. No había nada más que decir y mientras uno más cerraba sus labios Kirito podía sentir los últimos hilos que los ataban a todos a Aincrad finalmente soltándolos. Esos sentimientos, esas pequeñas piezas que parecen residir todavía dentro de ese castillo flotante ahora eran libres, todavía pertenecían a ese mundo y eso nunca cambiaría pero ya no estaban atados a él. Kirito se sintió completo, sintió que finalmente había vuelto. Mamá. Y de repente Asuna fue alcanzado por un misil balístico blanco y negro de felicidad y alegría. Kirito sintió 2 fuertes emociones en guerra dentro de su mente al verlo, la primera era la alegría de ver a Yui y Asuna reuniéndose y la segunda era el temor ya que no tenía idea de cómo explicar la supuesta inteligencia artificial que ahora camina. Era uno de los temas que honestamente no tenía idea de cómo plantear con Asuna y otros. Cada vez que pensaba en contarle a alguien más sobre Yui, Alice o incluso Mavis la sensación de frío en su estómago le advertía que terminaría mal. Tal vez fue su experiencia de primera mano bastante extraña con Majid hasta ahora y como tuvo que literalmente tragarse su conmoción y soldarse, ya que simplemente no tenía tiempo ni libertad. Simplemente sentarse y honesta y genuinamente sentirse sorprendido por ello.
Tenía pruebas en las autoridades que tenía, las sentía e incluso podía tocarlas, en algunos casos literalmente. También podía sentir las emociones que provenían de Asuna. Su mente finalmente registró el hecho de que sus manos instintivamente se envolvieron alrededor de la pequeña forma de su hija. Fue bueno que tuviera la mente de pedirle a Alice que deshabilitara la interfaz de Asuna para no sorprenderla demasiado pronto. La opción de salir lentamente en las noticias voló por la ventana tan pronto como Yui la llamó. Ahora podía ver la conmoción en los ojos de su esposa. Era como si ella no pudiera creer lo que estaba viendo, pero tampoco podía obligarse a soltarse mientras la pequeña niña de cabello negro la abrazaba alrededor de su cuello con un agarre vicioso. Esperanza, alegría, confusión, miedo. La presencia de Asuna en su mente se convirtió en una montaña rusa emocional. Fue tan discordante que Kirito se perdió en la bruma por un momento. Sabía que debería estar más preocupado por cómo reaccionaría Asuna a la presencia de Yui, pero había algo en Juramento de Caballería que estaba dificultando poner en palabras. La autoridad era más pasiva que activa en su presencia en su mente, pero incluso entonces podía decir que estaba trabajando horas extras a medida que las conexiones con Asuna y Yui comenzaban a pulsar. Le estaba diciendo que su hija era real. Estaba recurriendo a él inconscientemente de alguna manera para tranquilizarse. Yui-chan, las emociones crudas en la voz de Asuna sacaron a Kirito de sus pensamientos. ¿Cómo? Ella todavía estaba sosteniendo a la niña más pequeña, pero sus ojos se encontraron con los suyos, rogándole, suplicándole que dijera algo, cualquier cosa que la asegurara de que todavía no estaba atrapada. Kirito realmente debería haber pensado en esto antes de venir aquí, al menos durante su viaje con Amaterasu, pero su cabeza todavía estaba demasiado llena de alegría y alivio por el final de Aincrad. Han pasado muchas cosas desde nuestra última reunión. Su voz temblaba y los abrazó a ambos. Pero ella es real, todo es real y te explicaré todo un poco más tarde. No soy la mejor persona para explicar cómo sucedió esto e incluso si lo hiciera, hay mucho que puedo poner en palabras sin que suene loco. Asuna sintió lentamente y luego miró a la niña, que todavía estaba fuertemente sostenida en sus brazos. Lo sé, murmuró. Sabía que ella era real, en ese entonces cuando llegaste. No sabía cómo ni por qué, pero podía decir que algo sobre ella era tan diferente pero mucho más real que no podía ponerlo en palabras. Pensé que finalmente me había desprendido de lo que me hizo. Kirito solo podía abrazarla con más fuerza. Había demasiadas cosas de las que deberían estar hablando en este momento y ni siquiera sabía por dónde empezar. Realmente debería haber planeado esto al menos un poco, hablando que estaba resultando ser mucho más complicado de lo que tenía derecho a ser. Lo que puedo decirte que después de matar a Kayaba las cosas se salieron de control, las cosas fueron mucho más complicadas de lo que cualquiera de nosotros realmente podía entender. A popa al despertar, pensé que me estaba volviendo loca, las cosas simplemente no eran iguales, y podía decir que algo sobre mí era diferente, pero no podía ponerlo en palabras. Realmente apestaba a explicar, sabía lo que tenía que decir, pero encontrar las palabras correctas no era tan fácil como eso. Podía sentir a Clarent palpitando ligeramente mientras casi instintivamente extendía la mano y lo agarraba dentro de su mente. Había una sensación extraña que lo inundaba y que le dejaba las cosas un poco más claras. Kayaba dejó algunas cosas atrás, puedes llamarlas el verdadero premio de ganar en su juego de la muerte, y estas cosas me permitieron traer a Yui conmigo sin importar lo imposible que pueda parecer o sonar. Toda mi vida fue como un río de eventos imposibles durante los últimos días, incluso ahora es como si un sueño muy lúcido que temo termine en cualquier momento ahora. Surrealista, casi al borde de ser algo que suena como una fantasía retorcida, si no fuera por la prueba innegable de que puedo decir que no es parte de otra cosa que no sea la vida real. Entonces Clarent puede ayudarme a explicar las cosas. Puede decir que algo simplemente hizo clic en su lugar y ahora la cuchilla estaba proporcionando algo, pero era demasiado vago para que él lo pusiera correctamente en palabras. Algo acerca de ser mejor en la comunicación y entregar sus pensamientos y sentimientos a los demás junto con hacerlos más receptivos a dichos discursos.
Probablemente fue esa parte que Alice clasificó como carisma amplificado, que recordó en la descripción de su autoridad. Era realmente conveniente tener a alguien que la pusiera en términos con los que pudiera trabajar. Su momento fue interrumpido por un repentino fuerte estallido y la voz de Sugu lanzando maldiciones hacia algo pesado con lo que necesitaba lidiar más tarde. Ahora también podía sentir a Makazu acercándose a ellos desde la dirección de las escaleras. Estaba demasiado concentrado en Asuna para prestar atención a su entorno y extrañaba a los 4 que se dirigían a su piso. Bueno, era hora de las presentaciones de todos modos. Igual, 0, 0, igual. Kirito una vez más sintió que realmente subestimó el ingenio de este comité de compilación de historia, mientras que Makazu no vio la presencia de alguien que pudiera lograr algo realmente sorprendente que fuera solo una primera impresión engañosa. Si bien era importante mantener las cosas sobre la magia y lo sobrenatural en general de la población, debería haber habido límites a cuánto se podía ocultar. Aparentemente, estos límites eran bastante vagos y confusos con la forma en que el hombre, básicamente selló la habitación en la que estaban, y se aseguró de que no se escuchara nada. Nadie en el hospital siquiera se burló ante el repentino acto de desaparición de una de sus habitaciones de la cuadrícula, como si nada estuviera fuera de lugar, e incluso Kirito solo podía decir que algo estaba mal debido a su sexto sentido recién adquirido. Asuna miró todo a su alrededor como si esperara que desapareciera en una bruma de un sueño o que alguien saltara con una cámara oculta y anunciara que todo era una gran broma cruel. Mientras estaba sentada en su cama, Yui tomó el lugar en su regazo, muy feliz de mantener a su madre a su alcance y calmar sus preocupaciones con su presencia. Kirito pudo ver la respuesta de lucha o huida, tratando de obligar a Asuna a entrar en acción, pero fue retenida por su férrea fuerza de voluntad y los cuerpos de Alice y Mavis abrazándola desde su derecha e izquierda respectivamente. La conmoción de que la llamaran mamá todavía estaba presente, pero él podía ver que los engranajes en su mente estaban girando y lentamente moliendo el estupor y restaurando lentamente su enfoque. Makazu estaba de pie cerca del final de la cama con una pequeña sonrisa educada en su rostro. El hombre estaba más que feliz de explicarle las cosas a Asuna y lo hizo casi de la misma manera que lo hizo con Kirito. No necesitaba proporcionar pruebas, ya que la presencia de Yui era suficiente. La adición de que Clarence se mostrara fue solo para martillar el punto a casa y para que Kirito le mostrara que él era responsable de todo lo que estaba sucediendo. Sugu estaba sentada en la silla cercana, ya recuperada y no realmente dañada en primer lugar, al abordar las escaleras y darles un cabezazo hasta la sumisión, debido a su pérdida de equilibrio. Su repentino crecimiento todavía era nuevo para ella y moverse rápido y hacer giros rápidos y bruscos no era exactamente fácil. Apenas tenía 2 días para adaptarse y él podía decir que temía un poco sus futuros combates de sparring, donde tendrá que luchar con el peso y los volúmenes adicionales a su cuerpo. La durabilidad que le otorgó Juramento de Caballería le permitió encogerse de hombros ante la colisión que podría haber agrietado el cráneo de cualquier persona normal. Ni siquiera los moretones quedaron atrás con solo su orgullo realmente herido. Heathcliff callaba, era un dios. Esa no era una pregunta, ya que Asuna aparentemente finalmente salió de su estupor. Y Kirito-kun lo derrotó, lo mató, lo que lo hizo ganar algo parecido a una superpotencia propia que antes era parte de Kayaba. Esencialmente, eso sería correcto. Makazu le dio un asentimiento. Si bien la mecánica y la terminología real son demasiado simples para explicar adecuadamente el alcance de lo que sucedió, la idea es la misma. Como dije antes, la campeona que mata a los dioses herejes generalmente gana una autoridad de dicho dios como recompensa. Kazuto-san no era más que un simple, aunque excepcionalmente hábil adolescente que logró realizar un acto imposible y superar la fuerza de un divino. Kirito ocultó su guiño a la forma bastante contundente de entregar la información, pero parecía funcionar mucho mejor que su explicación más vaga. Estaba conduciendo los puntos importantes a un ritmo mucho más aceptable. Asuna se sintió casi adormecida a través de su conexión, estaba reaccionando, pero la cima de su comprensión emocional pasó hace mucho tiempo y ahora solo podía recibir pero no reaccionar realmente a lo que su mente ha captado. Y, esa cosa es lo que ganó de eso.
Los ojos de Asuna parpadearon hacia Clarent, que incluso ahora estaba apoyado contra la cabecera en toda su gloria antinatural. Mientras que para cualquier persona normal, habría parecido normal si realmente fuera de gran tamaño, la cuchilla para todas las personas presentes su presencia era tan fuerte que era imposible ignorarla. Y, lo que me hizo, a Yui-chan. Ella realmente no podía poner sus pensamientos en palabras, Kirito sabía cómo se sentía. Juramento de caballería, una autoridad tan interesante y sorprendentemente flexible que todavía está haciendo que algunos de los miembros del comité de compilación de historia se rasquen la cabeza en la confusión. Amaterasu se rió entre dientes. No se preocupe, como regla general proverbial, las autoridades utilizadas por campeones siguen su voluntad y deseos, no le vendría ningún daño ni a usted ni a su hijo por ello. Pensaría que estarías bastante feliz de tener a Yui-san a tu lado fuera del mundo virtual, Kazuto-san seguramente lo estaba y esa fue una de las razones por las que no dudó en usar dicha autoridad sobre ella. Asuna hizo un pequeño asentimiento, casi ausente mientras abrazaba a Yui con más fuerza en su pecho. Es mucho para asimilar, ni siquiera podía soñar con que tales cosas existieran, pero ahora ni siquiera puedo negar tus palabras. Cuando era prisionero de Sug, casi tenía ganas de rendirme, casi me di por vencido cuando parecía que no había forma de escapar y la única forma era, entonces sentía a Kirito-kun, no sabía cómo ni por qué, pero podía decir que era él y que todavía estaba conmigo y viniendo a salvarme, me sentía avergonzado de mí mismo y del hecho de que casi olvidé lo que era importante. No había tristeza en su voz, solo una vergüenza amarga y hueca, cuando Kirito finalmente tuvo la idea general de lo que ella pasó, de lo que se vio obligada a soportar antes de que él viniera a liberarla como prometió. Ni siquiera me importaba en ese momento si era solo yo volviéndome loco o si esto era otra cosa, simplemente me sentía disgustado conmigo mismo por no defenderme e hice todo lo posible para matarlo yo mismo en cada oportunidad que tuve. Es bueno saber que no fui yo quien se desprendió de la presión, incluso si esta es la forma más extraña en que las cosas podrían haber resultado, me alegro de que me haya dado la oportunidad de estar con Yui-chan y... Asuna miró a la derecha y a la izquierda, a las dos versiones de Cardinal System presentes que se abrazaban a sus lados, una pequeña y la otra se elevaba sobre ella. A partir de lo que Kirito logró entender, sus cuerpos fueron moldeados a través de la cantidad de experiencia que acumularon durante sus tiempos activos. Alice parecía más pequeña y menos desarrollada porque su crecimiento estaba atrofiado debido a que callaba, cortándola de la mayoría de sus funciones y nunca dejándola desarrollarse adecuadamente. Mavis estaba mucho más evolucionada en el sentido de que trabajó constantemente con los jugadores durante su tiempo activo y ganó muchas veces más experiencia debido a sus deberes y al hecho de que mantuvo todo el sistema por sí misma. No te preocupes, mamá. Mavis colocó su barbilla sobre el hombro izquierdo de Asuna. Puede que aún no nos conozcas, pero sabemos que tú y Yui One-sama nos contaron todo sobre cómo tú y papá lucharon contra el malvado tipo falso en Minecraft. Papá ganó. Alice agregó mientras enterraba su rostro en el costado de la niña de cabello castaño. Nos salvó. Asuna estaba realmente presente cuando Mavis nació, vio lo que se hizo y cómo sucedió, por lo que no fue difícil para ella comprender la idea. Aceptar el hecho de que ahora había dos niñas más, considerándola su madre era otra pregunta, Kirito no estaba exactamente seguro de cómo reaccionaría, y el cambio constante de su presencia en el fondo de su mente no ayudó en absoluto. Puedo arrojar algo de luz sobre la situación con respecto a lo que sucedió exactamente, Iki-san. Amaterasu dijo con un tono extrañamente ansioso. Como dije antes, las autoridades utilizadas por los dioses herejes y luego adquiridas por campeones suelen ser bastante directas en su función, pero también bastante vagas en limitaciones. Por ejemplo, juramento de caballería que Kazuto-san obtuvo después de matar al héroe dios Mordred le permite caballero a una persona con una bendición divina semipermanente que les proporciona varias mejoras. Los números reales aún no se conocen, no lo serán a menos que uno de los que están bajo su influencia acepte demostrar sus capacidades recién adquiridas, pero ya se aclaró un punto interesante.
Como puede notar, la persona que Kazuto-san puede afectar con esta autoridad no se limita exactamente a un singular, como Yui-san, Alice-san y Mavis no eran exactamente humanos ni eran técnicamente seres vivos. Podemos plantear la hipótesis de que el único requisito real es que el objetivo sea sensible en una definición mínima de la palabra. El comité de compilación del Departamento de Historia, que fue asignado a recopilar y clasificar información sobre las autoridades conocidas, estaba bastante perplejo en cuanto a cómo esto podría haber sucedido en primer lugar. Esto realmente despertó el interés de Kirito. ¿Qué quieres decir? Miró al hombre con una ceja levantada. Usted dijo que el único requisito para que la autoridad funcionara es que el objetivo en el que lo estoy usando era al menos de alguna manera o forma de un ser pensante, ¿verdad? El hombre tosió torpemente y se encogió de hombros. No exactamente esa parte, Kazuto-san. Se ajustó las gafas y luego hizo un gesto hacia los tres ex inteligencia artificial que todavía se aferraban a Asuna. Como ustedes pueden ser conscientes ahora, las almas existen y son una parte esencial de los seres vivos. Antes de que Kazuto-san se involucrara, los tres ni siquiera eran técnicamente seres vivos, ni siquiera verdaderamente físicos, pero la conexión compartida entre ellos y él permitió que la autoridad funcionara. Como puedes ver, ahora son seres vivos, físicos y en realidad semi-independientes, lo que no debería ser posible, pero el orden natural del mundo es la ronda fue ignorada y superada por la autoridad de acuerdo con los deseos de su dueño. Lamento mi franqueza aquí, pero este es literalmente un evento sin precedentes en la historia de la magia. Juramento de caballería evolucionó y mutó por la fuerza y logró alcanzar la capacidad de crear la vida verdadera de casi la nada. Tal vez no le estoy dando suficiente crédito, Kirito parpadeó mientras asimilaba el hecho de que incluso el mago antes, que él estaba sorprendido por lo que hizo su autoridad, para Kirito era solo algo que se suponía que iba a suceder. Juramento de caballería le dijo que podía hacerlo como si fuera mucho más que simplemente bendición y cayó más en términos de compartir algo que ya tenía. Se daba cuenta de que estaba tomando algunos aspectos de otras autoridades que estaban presentes dentro de él, pero la mecánica exacta era bastante borrosa, e incluso Alice explicó solo cómo proporcionar un efecto menor y casi nada más. Ya veo. Asuna sintió, incluso si Kirito podía decir que todavía no estaba completamente allí. No soy como tomar, pero, si todo esto se hizo mientras Kirito-kun se movía hacia mí, todo este tiempo todavía estaba luchando por el bien de terminar con todo esto, yo, creo que puedo entenderlo y... Kirito no estaba seguro de lo que quería decir exactamente, pero la impresión que estaba teniendo a través de su conexión, se estaba agudizando y volviendo al mismo estado enfocado que cuando finalmente se encuentran fuera del mundo virtual. Asuna era fuerte, podía decir que él estaba con ella ahora y que las cosas que estaban cambiando no iban a cambiar las cosas entre ellos sin importar qué. Igual, 0, 0, igual. Kirito realmente ya no estaba seguro de lo que se podía y no se podía hacer con una pequeña aplicación de Magic, mientras que entendía completamente que había algunas cosas que simplemente no deberían hacerse públicas o contadas a demasiadas personas. Incluso él tenía una sensación extraña de llevar a Asuna a casa. Amakasu en realidad le preguntó si quería contarles a sus padres sobre la posición de Majiki Kirito como campeone de Japón. Fue bastante impactante cuando ella misma casi instantáneamente derribó la idea. Kirito no estaba exactamente segura de si era su deseo simplemente mantener a su familia fuera de ella o su desconfianza hacia la motivación de su madre al tratar de casarla con Sug. No estaba al tanto de todos los detalles, pero había pequeñas marcas aquí y allá e insinuaciones en las palabras de Asuna de que puede haber problemas con que sus padres acepten todo el asunto sin que haya un escándalo. Por otro lado, fue bastante divertido como Asuna y Sugu casi instantáneamente hicieron clic juntos y parecen estar comunicándose en alguna frecuencia alienígena de la que no estaba al tanto. Fue casi aterrador cómo lograron convertirse en amigos rápidos durante su viaje a su casa, con Amakasu conduciendo y ahora había una persona más en el auto. Yui tuvo que ser puesta en su regazo nuevamente con Asuna y Sugu siendo puestos entre Alice y Mavis en la parte posterior. La situación entre Asuna y las dos nuevas hijas no se estaba desarrollando exactamente de la misma manera que él esperaba, simplemente no había un punto real de cambio en el que pusiera el dedo.
Ella parecía eludir todo el proceso de ajuste. Él podía decir que de alguna manera estaba conectado con juramento de caballería, y como ella parecía tomar señales de él en términos de acciones y reacciones hacia cosas nuevas. Su aceptación no fue inesperada, más en términos de ser inesperadamente rápida y completa hasta el punto de que Kirito estaba preocupada de que Asuna se estuviera obligando a ignorar la situación y simplemente aceptar lo que estaba sucediendo. La mayor parte del viaje lo pasó con ella tratando de conocer a ambas chicas junto con Sugu. Fue bastante extraño ya que Asuna estaba haciendo todo lo posible para tomar todo lo que podía sobre las tres. Kirito esperaba que hubiera alguna forma de resistencia o incluso renuencia de su parte, pero parecía estar a gusto en presencia de sus dos nuevas hijas y su hermana. Era la confianza y la comodidad lo que aparentemente estaba saliendo de la nada. Le tomó algún tiempo resolverlo, pero la respuesta casi lo golpeó en la cara mientras intentaba profundizar en lo que estaban sintiendo y finalmente vio lo que realmente estaba sucediendo. Juramento de caballería no solo les proporcionaba la conexión o con buffs, lo que fuera que el nacimiento de Alice le hiciera permitió crear un vínculo mucho más profundo entre todos ellos. Asuna no confiaba en ellos sin una razón, sabía que podía confiar en ellos instintivamente ya que lo sentía a su alrededor y lo que sentía hacia ellos también estaba abierto para los demás. Kirito estaba casi seguro de que realmente no podías esconderte bajo la influencia de esta autoridad, por lo que todo lo que los demás sentían era sincero y nada se les ocultaba. Asuna sintió el amor y el cuidado que Alice y Mavis compartían con Yui y la brillante aurora emocional que era Sugu y los conocía en un nivel mucho más profundo de lo que cualquier charla le hubiera permitido. Inconscientemente tirando de la red de información, asimilando lentamente la posición que tenía y los sentimientos de los demás en su propia percepción, era casi tramposo, pero había tanto metín reconfortante al respecto. Kirito sabía cómo se sentía. Asuna sabía cómo se sentía. Ahora estaban más cerca que nunca, no había influencia en su mente y todo lo que hacía era puramente ella, pero con un poco de ayuda adicional en términos de entender lo que estaba haciendo. Estaba bastante seguro de que Asuna incluso sabía, en algún nivel subconsciente profundo, sobre Alice y Sugu incluso antes de conocerlos, ya era consciente de que había otros y que no le hacían daño. Realmente tuvo que preguntarse cómo se sentía exactamente para ella, su propia experiencia fue más directa y con plena conciencia de lo que estaba sucediendo y cómo se sentía exactamente, pero Asuna no. Y ahora papá puede hacer que las cosas exploten golpeándolas muy fuerte. Yui estaba tratando de explicarle a Asuna cómo funcionaban algunos aspectos de sus autoridades. Carga su puño con él y luego da el golpe mientras libera la energía almacenada en una explosión poderosa y dirigida que le permite incluso nivelar edificios. Tuvo que reprimir un resoplido ante la descripción bastante contundente de cómo podía utilizar Clarent Blood de Arthur. Teóricamente hablando, probablemente era su autoridad más versual en este momento si se creía a Alice. Incluso todavía tenía sus habilidades de espada a las que recurrir, todavía estaban allí, incluso si eran solo un montón de aplicaciones elegantes de la nueva habilidad que Alice desarrolló para él llamada Mana Burst. Ah, Kazuto-san, Amakasu dijo mientras miraba a Kirito aparentemente sin perder la conciencia del camino por delante. Me dijiste que necesitabas algo antes de salir del hospital. Lo hizo, fue solo un pensamiento extraviado que no estaba realmente seguro de poder articular bien, pero la pequeña voz en la parte posterior de su cabeza, que sonaba sospechosamente como algo insistió en que al menos debería intentarlo. El punto principal era que no era un verdadero luchador en ningún sentido de la palabra, también era un realista y no había forma de que tratara de engañarse a sí mismo de que Clarent resultaría ser Chekhov's gun. Lo hice, el punto principal fue que después de todo lo que me dijiste, simplemente no digerí nada de eso y simplemente empujé todo lo que consideraba irrelevante en la parte posterior de mi cabeza y simplemente no lo pensé. Solo debido a que la situación de Asuna tenía prioridad por encima de todo lo demás que tenía en su plato, magia o no magia. Pero el punto sigue siendo que en lugar de una superpotencia ordenada, obtuve un arma de todo esto de matar a un dios y convertirme en una campeone. Y aunque confío en mis capacidades como espadachín después de todo lo que pasé, no tengo idea de cómo mis capacidades se aplicarían al mundo real y con Clarent siendo literalmente capaz de separar edificios.
Realmente estaba luchando por poner sus pensamientos en palabras. En el mejor de los casos, Kirito fue quien puso más acento en las acciones que en las palabras, ya que el primero tenía más significado. Es por eso que confiaba tanto en que Heathcliff era callaba, no se necesitaban palabras para que sus acciones hablaran mucho más fuerte que cualquier otra cosa, y una gran parte fue la experiencia bastante triste de Kirito. Estaría en lo correcto al suponer que deseas entrenar con tu espada real y no con una de entrenamiento. Amaterasu tarareó ante el asentimiento de Kirito. Puedo entender que, después de ver tu hoja con mis propios ojos, no pude evitar sentir que cualquier herramienta de entrenamiento sería bastante impropia para que la manejes. El objetivo principal aquí no sería tanto aprender a usar una espada, sino adaptarse a que sea un mundo real en lugar de uno virtual. Algo así, más en términos de que realmente tenga la sensación de lo diferente que será usarlo en lugar de lo que tuvimos que lidiar en Minecraft. Kirito admitió con un tono reflexivo. Si bien puedo entender que las cosas son diferentes en el mundo real y mi experiencia y trabajo duro podrían no ser nada, todavía existe la pequeña esperanza que tengo después de presenciar cuánto significa durante mi empresa salvar a Asuna. No era Minecraft y no tenía habilidades reales de espada para usar, pero mi cuerpo se movía solo, conocía a todos y cada uno de ellos y no tenía ninguna necesidad real de que el sistema me ayudara a realizarlos. Tal vez suene estúpido, pero quiero probar si también se aplicará aquí. Alfheim Only se suponía que se basaba en gran medida en el realismo en lugar de la mano que callaba proporcionó a todos los jugadores. Amaterasu asintió levemente mientras el hombre inclinaba la cabeza hacia un lado ligeramente como si tratara de juntar algunas piezas para la imagen que Kirito estaba tratando de pintar. Puedo tener un candidato bastante bueno para eso, ya que Yuri-san no es de ninguna manera o forma capaz de empuñar una cuchilla, solo puedo apuntarte hacia algunos de los maestros de cuchillas a los que tenemos acceso. Dio un pequeño resoplido mientras tiraba del auto en un giro bastante duro y evitaba otro auto sin siquiera reducir la velocidad. La persona que tengo en mente puede necesitar algo de tiempo para llegar realmente, su situación es bastante única, pero también la convierte en la mejor opción para su propia situación bastante única. Honestamente puedo decir que ella será más que capaz de igualarte hasta el punto en que recuperes tu competencia por la que fuiste famoso durante tu encarcelamiento. Kirito lo pensó y luego asintió con la cabeza, eso sonó bastante bien. No estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Hizo otra pregunta que estuvo flotando en su cabeza durante algún tiempo. Si bien antes estaba bastante agradecido por su esfuerzo, también estaba bastante distraído con lo mucho que había en su plato, pero ahora que se cumplieron los objetivos más importantes, sabía que tenía que dar marcha atrás y preguntar al respecto. Estoy bastante seguro de que a quien sea que le pregunte si a Yuri-san tienen asuntos más importantes que atender que básicamente cuidarme. Fue interrumpido por la risa de Amaterasu. Kazuto-san, sé que todavía eres nuevo en todo esto como campeone, pero tienes que entender que al proporcionarte una educación adecuada y toda la ayuda que podamos, ya estamos ganando una gran bendición por sí mismo. Si bien no sería honesto de mi parte decir que los miembros del comité de compilación de historia no esperan algunos beneficios y reembolsos, no pueden negarse exactamente a ayudarlo. ¿Cuál es el beneficio más importante que obtenemos para que te vuelvas más fuerte más rápido? Tener un campeón y que pueda defender su territorio de las posibles calamidades es un beneficio bastante grande para cualquier mago que viva en Japón. Había mucha diversión en la voz del hombre, no en Kirito sino en el tema de su discusión. Piénsalo, ni un dios hereje en un alboroto no puede ser razonado ni realmente pacificado por ningún mago mortal, por lo que la única otra opción aquí sería aplicar la fuerza bruta al asunto. Como campeone, eres el único por una intervención inesperada de otro dios hereje que realmente puede tener la oportunidad de alejarlo o matar al dios hereje en cuestión. Esta última opción tiene una bonificación muy agradable de hacerte más fuerte y ponerte en una posición mucho mejor para enfrentar a otro, que también tiene esa opción disponible. Campeone no se debilita, o muere no se fortalece, y con nuestra inversión en este último también lo estamos convirtiendo en una ganancia general bastante agradable en términos de no perder nada por dichas calamidades.
La última parte provocó una idea en la parte posterior de la cabeza de Kirito, pero la hizo a un lado por el momento. Había un asunto mucho más importante sobre el que preguntar en este momento. Entonces, en términos más sencillos, me estás engrasando y entrenándome como una versión de nivel de dios de un perro guardián para Japón. Era algo práctico y lógico, ni siquiera se sentía mal por ello, ya que él mismo no era ajeno al pragmatismo. No estoy insultado, pero el punto es un poco discutible aquí, ya que esta es mi casa y me habría visto obligado a defenderla. Sin embargo, no estoy seguro de que pudiéramos mudarnos sin que surjan problemas. No sin tener que pasar por algunos trámites burocráticos, ya que soy uno de los muchos que sobrevivieron a Aincrad. Ser el que mató a Kayaba tampoco lo hará más fácil. Tal vez fueron sus instintos recién adquiridos, pero estaba seguro de que sus agallas se volvían cada vez que hablaba con Kikuoka. El hombre simplemente no se sentaba bien con él. Ah, lo estás viendo desde un punto de vista equivocado aquí, Kazuto-san. Amakasu se rió entre dientes. Es más en términos de que estamos invertidos en hacerlo, por lo que hay menos posibilidades de que falles que cualquier otra cosa. Campione tiende a ser bastante territorial y muy agresivo con cualquiera que intente entrometerse en su dominio. Se puede decir que ondeamos la proverbial bandera blanca y le ofrecimos alquiler para nuestra prolongada estadía. Y no pienses que en realidad perdimos nada aquí. Dirigir a Yuri Sanati y proporcionar un equipo de limpieza menor no fue nada en comparación con los posibles fondos gastados en reparar todos los daños colaterales que se acumularían durante el descenso de un dios hereje. Había una pequeña sensación incómoda en la parte posterior de su cabeza. Todo el lío parecía ser demasiado molesto con lo mucho que requería y lo carentes que eran sus propias contribuciones. Kirito no estaba seguro de si esto era lo que Amakasu estaba buscando, pero maldita sea, se sentía un poco mejor con todo el asunto y un poco peor con las partes más delicadas. Una sensación extraña que era. Sobre ese compañero de combate del que estabas hablando, se requería un incómodo cambio de tema. Cualquier cosa que puedas decirme ahora o sería una sorpresa como con Yuri-san. Nada de eso, realmente no estábamos tratando de sorprenderte, y la joven dedicación de Himemiko a la tarea fue lo que la hizo llegar antes de que tuviéramos tiempo de llamarte. Al ver que nada estaba en llamas y que no estaba reducida a un montón de pasta roja, mi colectivo de superiores se secó las cejas sudorosas y decidió no tocar el tema y fingir que nunca sucedió. El hombre fue sorprendentemente abierto sobre todo el asunto. Kirito pudo apreciarlo. En cuanto a la persona con la que estaba hablando, ella es la heredera de Seisin, una de las 4 familias que son el núcleo del comité de compilación de historia y trabajan juntas para mantener el status quo cuando se trata del equilibrio entre lo mundano y lo sobrenatural. Puedes estar seguro de que no le falta en términos de destreza cruda, ya que se la considera el enemigo más poderoso hasta la fecha, pero solo en términos de potencia de fuego bruta en lugar de las habilidades. No estoy seguro de cuánto debería elaborar aquí, ya que hay ciertos aspectos de su personaje que sería mejor asimilar durante la reunión cara a cara en lugar de a través de las palabras. Pero confía en mí en esto, Seisin-ena será más que capaz de permitirte desarrollar adecuadamente tu propia experiencia en el uso de tus propias autoridades. Seisin-ena, ¿eh? Kirito notó el nombre para algunos pensamientos adicionales. Si esta mujer era tan buena como Amakasu estaba hablando, entonces realmente no podía quejarse. El problema era que Clarente era más que capaz de atravesar casi cualquier cosa que no estuviera de alguna manera o de alguna manera reforzada con el poder divino. Claro, tanto Asuna como Sugua ahora tenían las armas que se ajustaban a los criterios, pero cayeron en el mismo pozo de ser demasiado nuevos y demasiado inexpertos con el mundo real. Asuna y Sugu se unirán a mí, con la forma en que ahora también pueden luchar. En realidad era solo una extensión de lo que pensaba sobre su propia situación. Estaban con él y casi en la misma posición que él. Con juramento de caballería también necesitan aprender y adaptarse a lo que les dio. Por supuesto. El hombre asintió. No será un problema. No iban a caer en la misma trampa que él hizo al comienzo de Aincrad, en la que Asuno cayó y casi muere, que se cobró muchas vidas solo en el primer piso.
igual, 0, 0, igual. Era el silencio lo que les llegaba, el silencio incómodo y pesado mientras Asuna se sentaba al lado de Kirtio en su cama mientras simplemente disfrutaban de la presencia del otro. Alice, Yui, Mavis y Sugu estaban con su madre abajo, mientras que los dos adolescentes subieron las escaleras para finalmente obtener el cierre. Se acabó. Asuna dijo con un pequeño suspiro. Se acabó. Kirito estuvo de acuerdo. Al momento siguiente se encontró empujado hacia la cama y Asuna enterrando su rostro en su pecho mientras un sollozo se abría paso de su garganta, incluso si sabía que venía nada podría haberlo preparado para esto. La presencia de Asuna en su mente estalló una vez más, pero no hubo tristeza ni dolor, solo felicidad y alivio que ella vertió en su abrazo. No era algo con lo que supiera cómo lidiar, Sugu lo ayudó antes, pero lo único que podía hacer era abrazar a Asuna y dejarla llorar. Yo, lo perdí cuando Sug me capturó, no tenía idea de qué hacer y luego, simplemente lo dejé hacer lo que quisiera hasta que terminara. Su abrazo ahora era probablemente lo suficientemente fuerte como para causar daño a cualquier persona normal, Kirito era un poco más duradero, por lo que no había molestias. Y luego te sentí, pensé que finalmente me rompí de todo lo que pasé y ahora no tenía nada que perder, así que traté de matarlo, lo hice. Maté a Sug varias veces, parecía tan sorprendido y luego volvía una y otra vez. Tenía que hacer algo, juramento de caballería parecía la mejor opción en este momento para decirte que todavía estaba allí viniendo. Kirito se rió un poco. No pensé que funcionaría así. Asuna dio su propia pequeña risita mojada. Bueno, acabas de descubrir que tenía superpoderes, nadie se da cuenta de lo que pueden hacer tan rápido sin importar qué. Ella estaba tratando de sonar divertida, pero salió casi ronca. No muchas chicas pueden jactarse de que su novio mató a un dios real para salvarlas, no estoy segura de cómo decirlo correctamente. No eres la única. Kirito agregó pensativamente. Fue una gran sorpresa para mí también, todavía entumecido, pero tenía cosas más importantes que hacer que estar conmocionado e inútil. Casi podía ver la sonrisa llorosa que apareció en el rostro de Asuna. La pregunta era más para asegurarla que cualquier otra cosa. Tú. Kirito dijo antes de que una sonrisa se abriera paso en su rostro. Y esas otras personas que Sug secuestró, pero al final fueron solo una ventaja. Asuna se rió entre dientes y lo apretó un poco para mostrar que estaba molesta en su mejilla y lo suficientemente divertida como para perdonarlo por ello. Todavía no estoy seguro de cómo reaccionar, todas estas cosas nuevas y todavía no creo plenamente que sean reales, no importa cuánto lo intente. Ella murmuró en su pecho. Viniste y me salvaste, incluso lograste salvar a Yui y traerla de vuelta, incluso lograste liberarla, lograste sacarla de sus confines en el mundo virtual y darle vida real con nosotros y todos los demás. Ni siquiera puedo imaginar cómo reaccionarán los demás ante esto, también estoy seguro de que Liz tendrá algunos comentarios interesantes que decir sobre todo el asunto con Kayaba resultando ser un dios. Kirito no se dejó llevar, decirle a los demás era algo que estaba seguro de que iba a hacer eventualmente, pero no cuando él mismo apenas entendía lo que estaba sucediendo exactamente. Las cosas simplemente no tenían sentido si mirabas el panorama general, algo le decía que la única razón real por la que logró sacar algo de esto fue pura suerte tonta y nada más. Pero esto fue en el pasado, no era algo que pudiera cambiar y detenerse en los posibles resultados diferentes solo le traería demasiado dolor por todas las posibles formas en que podría haber salido mal. No estoy seguro de si ni siquiera nos creerán, dio un pequeño suspiro. Quiero decir, tenías pruebas literales mirándote a los ojos con Yui y te mostré Clarent como una forma de validar mis afirmaciones bastante locas. Tirar de algo así para ellos puede funcionar, pero no estoy seguro de cómo reaccionarán. Honestamente, temía cómo reaccionarás a todo esto. Asuna se desplazó ligeramente y ajustó su agarre en su sección media. Para ser honesto, no podría importarme menos. Dijo con un tono extrañamente hueco. En ese momento, honestamente estaba medio convencido de que estaba loco y lo único que me mantenía en marcha era la sensación de que estabas tan cerca de mí.
En realidad no era una buena mentalidad, creo que incluso logré volver a mi forma de pensar anterior que tenía al comienzo de Aincrad, y simplemente elegí ir a pelear con todo lo que tenía, no importa cuán imposible o increíble resultó ser la verdad, es mucho mejor que la alternativa que imaginé, simplemente no puedo encontrar en mí mismo preocuparme tanto por el montón de revelaciones que vinieron con ella. Kirito sospechaba que la redacción de Asuna provocó algunas alarmas en su cabeza, pero realmente no pudo preguntarle directamente, ya que habría sido mucho peor que simplemente ignorarlo. Estaba planeando abordar el tema de alguna manera, pero no así, le dolió mucho más cuando ella lo dijo de manera tan directa, pero también fue mucho más tranquilizador saber que lo superó. Él sabía que ella lo hacía, podía sentirlo en su misma alma, que sospechaba que estaba representado por la presencia en su mente. Sí, pero el equipaje que vino con él, Kirito todavía estaba molesto por la cantidad de expectativas que se pusieron en él solo porque logró convertirse en un campeone. Había tantas cosas mal con todo esto, que suponía que era razonable suponer que defendería su hogar, pero tratar de forzarlo a la posición de un monarca de todo Japón se sentía casi como un castigo, como si lo estuvieran convirtiendo en un chivo expiatorio. Todavía no estoy seguro de todo el asunto, y la cantidad de suposiciones increíblemente estúpidas que Yuri-san parecía estar pegándose a mí como etiquetas comenzaron a molestarme. Tanto las hermanas Marilla mayores como las más jóvenes estaban sentadas abajo en este momento y completando el resto de ellas sobre lo que estaba sucediendo exactamente y cómo cambiaron las cosas con Kirito ahora siendo campeón y todo. Bueno, más como si fueran interrogados por Alice, que parecía ser sorprendentemente buena para hacer las preguntas correctas y parece estar casi feliz por la cantidad de información nueva con la que estaba trabajando. Mavis intervenía de vez en cuando y Yui parecía estar más preocupada por hablar con Ikari mientras estaba sentada en el regazo de su búa, esta última muy feliz de estropear a su sobrina podrida. Estoy de acuerdo, la chica parece estar engañada o simplemente narcisista al pensar que la única forma en que las cosas pueden ir es la forma en que ella piensa que deberían hacerlo. Ni siquiera estoy seguro de si ella te ve como una persona o simplemente como un anfitrión para estas autoridades. Sus comentarios anteriores casi me hicieron querer golpearla por sus estúpidas insinuaciones y suposiciones. De repente, el agarre de Asuna sobre Kirito se apretó a un nivel incómodo, su nueva fuerza física se mostró mientras levantaba la cara y lo miraba con ojos con una sonrisa que enviaba escalofríos por su columna vertebral. Además, hablando de suposiciones y de alguien que merece ser golpeado, ¿qué puedes decirme de que de repente me convertí en madre de otros 2 niños? Tengo mucha curiosidad por tu razonamiento y cómo exactamente me ibas a dar la noticia originalmente si nuestro vínculo no me hubiera preparado para su llegada. Kirito tragó saliva, el miedo se arrastraba lentamente por su espalda y enfriaba su corazón. Bueno, fueron una adición involuntaria y no pude dejarlos exactamente atrás, ni creo que realmente pudiera hacerlo en primer lugar, ser honesto siempre fue lo mejor, al menos cuando ambos podían leerse como libros abiertos. Y luego en realidad crecieron en mí, literalmente no tenían nada más, ya que yo era responsable de traerlos al mundo real y darles esa libertad, no puedo ponerlo en palabras, juramento de caballería me permite sentirlos, y puedo decir que estaban vivos en más de un sentido junto con estar solo conmigo allí para ellos. Sé que suena cursi, tal vez incluso estúpido, pero sentí que era lo correcto y dijiste que querías tener muchos hijos. Hubo una pausa, Kirito sabía que estaba caminando sobre hielo muy delgado aquí y Asuna estaría en todo su derecho de tomar su libra de carne para él tirando de este truco loco. Claro, de alguna manera funcionó al final, pero esto no terminó con Asuna, tuvo la última palabra y lo que sucederá con las chicas, no estaba seguro de lo que saldría de eso, pero todo lo que podía hacer era inclinar la cabeza y aceptar cualquier decisión que se le ocurriera a su esposa. Tienes mucha suerte, Kirito-kun. Asuna finalmente dijo mientras relajaba su abrazo. Esta situación es demasiado loca y extraña para que realmente me queje, no ayuda que tanto Alice como Mavis sean demasiado adorables para que no me gusten. Puedes decir que obtienes una aprobación tentativa, habrá libertad condicional para ti y tendré que evaluar qué tan adecuado eres para el papel de padre para ellos. ¿Y qué hay de ti?
preguntó como respuesta a sus burlas. Soy su madre y ellas son mis hijas, soy una madre perfecta para ellas por definición. Una pequeña sonrisa descarada en ella logró levantar un peso invisible de su corazón. Tú, por otro lado, tendrás que abrirte camino hasta el final. Bastante justo, dio un pequeño resoplido de risa. Y se los presentarás a mis padres. Asuna hizo una pausa. Justo después les daremos la noticia sobre el hecho de que ahora eres un semidios cuasi inmortal que mata a los dioses para ganarse la vida. Y el hecho de que me hiciste tu compañero casi eterno en la vida con un vínculo entre nuestras almas y nuestros corazones abiertos el uno al otro, sin importar dónde estemos en relación el uno con el otro, y lo harás de la misma manera míticamente romántica que acabo de hacer, estaré allí con una cámara para capturar cómo harás que mi madre pierda la calma. Feliz de servirte tu entretenimiento. Kirito respondió con su propia pequeña sonrisa. Y mejilla de ti, señor. Asuna levantó su brazo derecho y pellizcó su mejilla izquierda con un soplo demasiado dramático. Estoy hablando en serio aquí, siendo dramático cuando entregas la noticia a los padres de tu novia de que la hiciste eternamente joven y lo suficientemente fuerte como para doblar el acero con sus manos desnudas necesita ser entregada con todo el drama esperado. Pensé que nos habían pasado eso. Dijo que cuando el agarre de Asuna en su mejilla se hizo más fuerte. No nos casamos. No debería estar entregando tales noticias a... Asuna dio un tirón firme para silenciarlo. Nos lo tomaremos con calma. Ella dijo con un soplo y dejó ir su pobre mejilla maltratada. La existencia de dioses y tú matando a uno. Sí, podrán digerirlo eventualmente. Estoy eternamente joven y estoy conectado contigo por el resto de mi vida infinitamente larga. Les llevará algún tiempo procesarlos adecuadamente, pero podrán tragar incluso esto. Incluso yo teniendo 3 hijos adoptivos con uno que parece mayor que yo, incluso lo tomaré de alguna manera con solo un par de semanas de discusión. ¿Estamos casados sin la aprobación de mi madre? Sí, no, ella no lo dejará ir y no estoy seguro de lo que se necesitará para que realmente lo superen este milenio. ¿Así de malo, eh? Kirito preguntó con una sonrisa. No pienses que estás descolgado. La sonrisa de Asuna se volvió bastante siniestra en su opinión. Todavía necesitas sobrevivir a la introducción, eso será un desafío por sí solo. Igual, 0, 0, igual. /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.